Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, doctor, Buenos sí días, se le doctor. escucha. Sí se le escucha. Ok, muy bien, perfecto. Bien, entonces estamos aquí reunidos nuevamente para desarrollar un tema más de nuestro cronograma de clases teóricas, y el tema que corresponde según la fecha y lo establecido en el sílabo es el tema sobre aborto, que tiene una serie de implicancias legales establecidas en la diferente normatividad, y una de ellas, una de las más importantes, es el Código Penal de nuestro país. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a, este, compartir la pantalla, primero abrir el archivo para poder comenzar el desarrollo del tema. ¿Ok? Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Bien, perfecto, muy bien. Cualquier inconveniente, me avisan inmediatamente para corregirlo y poder continuar adecuadamente. Esperemos que la conectividad se mantenga también en óptimo estado para poder no tener mayores interrupciones. De todas maneras, cualquier cosa, tenemos el WhatsApp que nos podemos comunicar por ahí. Bien, entonces el tema, como hicimos en la presentación, corresponde al tema muy polémico, muchas veces mediático, relacionado a lo que es aborto. Es una figura legal en la cual en nuestro país está solamente uno de ellos, uno de los tantos tipos, está debidamente reglamentado, debidamente eh, definido por las normas legales. ¿Cuál es ese aborto? El aborto terapéutico, que ya hace algunos años fue visto legalmente y marcada su condicionamiento por el Congreso. Después todos los demás tipos de aborto, evidentemente, sobre todo el de consecuencias penales, que es las maniobras abortivas, el aborto de tipo provocado, ¿no? De tipo, prácticamente es un homicidio, que es de acuerdo a las definiciones que vamos a revisar. Eso sí definitivamente tiene toda el peso de las normas legales para hacer una persecución legal por parte de el fiscal, que es la autoridad que persigue el delito. Se investiga, se abre la investigación, y si se demuestra definitivamente que profesionales médicos o a veces se dedican otro tipo de profesionales de la salud a este tipo de actividades dolosas, porque hay intención de hacer daño, ¿no? Eh, es debidamente penado, ¿no? Se demuestra mediante todo el proceso, y evidentemente hay pena privativa de la libertad relacionada a la persona que ocasionó el aborto. Los conceptos de aborto desde el punto de vista obstétrico y desde el punto de vista médico legal. Desde el punto de vista obstétrico siempre se tiene el parámetro de las 20 semanas, ¿no? Menciona la interrupción del embarazo, como dice acá en la definición
plasmada en el lado izquierdo de la diapositiva. Interrupción del embarazo de forma espontánea o inducida antes de las 20 semanas o cuando el feto pesa menos de 500 gramos, ¿no? Y la definición o el concepto médico-legal sí es un poco más amplio. Menciona que está definido aborto del concepto médico-legal como la interrupción provocada del embarazo. Ojo, dicen es provocada, o sea, es un acto ya doloso aquí. Provocada del embarazo en cualquier etapa de la gestación, con muerte del producto, no exigiéndose que sea expulsado o no. Si hacen las maniobras abortivas o mediante algún tipo de esto eh, mecanismo, digamos, físico o químico también, o el otorgamiento, perdón, el ingreso de algún medicamento por cualquiera de las vías, por cualquiera de las vías conocidas al organismo de la madre gestante, ¿no? Puede ocasionar muerte del producto de la gestación dentro del, del vientre materno, dentro del útero. Entonces, ya sea que se expulse o no, es considerado el concepto pleno de aborto. Menciona que cualquier etapa de la gestación. ¿Cuándo comienza la gestación en este concepto entonces? ¿En qué momento comienza la gestación? A ver, escucho opiniones. ¿Cuándo comienza la gestación? Miren que la definición no dice ya, como el concepto obstétrico, dice a partir de las 20 semanas y todo eso, ¿no? Sino dice en cualquier etapa de la gestación. Entonces, para eso debemos tener presente en qué momento comienza la gestación. A ver, opiniones. Al momento de la concepción, doctor. Al momento de la concepción. ¿Cómo se define y cuál es el momento de la concepción? Técnicamente. A ver, es facilito, todos lo sabemos. La fertilización del óvulo por el espermatozoide. Claro, muy bien, gracias doctora, perfecto. Ajá. Exacto, en ese momento, ¿no? La unión del espermatozoide con el óvulo, ¿correcto? De ahí viene toda una serie de multiplicación celular, pasa por las diversas fases, ¿no? Hasta que comienza después, aproximado de una semana, periodo de anidación, ¿correcto? Porque la fecundación ocurre a nivel de la trompa de falopio, ¿correcto? Desde ahí está considerado con esta definición todo lo que sucede después de este encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, desde el punto de vista médico legal, es considerado como aborto, ¿no? Introducen sustancias, pues, dañinas para el feto y para la madre, en todo caso, pero básicamente para el producto de la gestación. Se introducen, se introducen una serie de elementos desde el punto de vista empírico, o medicamentos, o maniobras, francamente, desde el punto de vista físico, maniobras abortivas. Entonces, en cualquier etapa, de comienzo de la gestación, es considerado como aborto. Mientras que el concepto obstétrico arranca todavía a partir de las 20 semanas para adelante y es considerado ligado esta definición de concepto obstétrico con el concepto de viabilidad. ¿Qué cosa es la viabilidad? Del producto de la gestación, la capacidad de vida autónoma, independiente de la madre, y que se va adquiriendo de acuerdo al desarrollo de los diferentes órganos, órganos vitales, ¿no? El desarrollo y sobre todo la madurez, ¿no?
tiene algunos requisitos. Uno, un órgano que es fundamental para establecer el inicio de la vida del producto de la gestación sin mayores problemas son los pulmones, ¿no es cierto? Además de, evidentemente, los otros órganos, todo el encéfalo, corazón, todo lo demás que conocemos, pero básicamente el primer impacto al momento que sale del vientre materno al producto de la gestación es poner en funcionamiento sus pulmones y esos tienen que estar preparados. Vale decir, tienen que estar con el grado de maduración correspondiente para que puedan funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, esta viabilidad, correcto, este grado de maduración, como dice el segundo párrafo, arranca más o menos o se establece más o menos entre las 24 o 25 semanas, cuando el bronquiolo terminal se une con el alveolo y el pulmón es potencialmente funcionante, ¿correcto? Antes de ello, pues evidentemente hay una inmadurez que no va a garantizar en absoluto que el feto o el producto de la gestación tenga una vida autónoma, porque no está maduro ese órgano. Y otros también que hemos mencionado. Y entonces por eso que se ha establecido a través de múltiples investigaciones que el desarrollo y la madurez orgánica del producto de la gestación tiene que ver con la ganancia de peso. Entonces, un feto no viable significa que no tiene por ningún lado capacidad de sobrevida autónoma. Es un producto de gestación de menos de 500 gramos. Un feto inmaduro es entre 500 a prácticamente 1000 gramos o 999 para establecer el límite, ¿no? Después, como menciona aquí, un feto prematuro ya está el peso entre 1000 gramos a 2499, ¿no? O los 2500 que conocemos y lo manejamos como una cifra mucho más fácil. Luego tenemos ya el feto maduro, que es a partir de 2500 hacia arriba. Mayormente, ¿cuál es el peso promedio con que, digamos, nace o debe nacer en condiciones buenas, en condiciones adecuadas del producto de la gestación? ¿Cuál es el peso? Hablando en gramos. A ver, nuevamente escucho opiniones. ¿Cuál es el peso que, por ejemplo, la mayoría de nosotros, hablo de mi persona y de ustedes, hemos nacido? Siempre nos ha contado nuestras queridas madres, ¿no? Ellos tienen muy fijado en su memoria el peso de cada niño al nacer, de cada hijo al nacer, ¿no? Entonces, Aproximadamente de 2500 a 4000 gramos, doctor. Sí, pero promedio, a ver, ¿cuánto más o menos? Para decir, este producto de la gestación están haciendo sin evaluar todavía en forma integral, pero lo pesan, y dice, este es el peso promedio adecuado que me está indicando ya madurez y que tiene una definitivamente alta probabilidad de que pueda vivir autónomamente. 2500, claro, estamos hablando de los límites. Inclusive un feto, un producto de la gestación que tenga 2500, 600, ¿cómo se denomina normalmente? Un peso bajo al nacer, ¿no es cierto? Eso quiere decir que algo ha pasado y que no ha alcanzado el grado óptimo o el peso promedio adecuado, considerado como bueno para que nazca, ¿no? ¿Cuánto más o menos? 3000. Correcto, 3000, 3200 por ahí, ¿no? 3500. Tampoco es señal de excelente salud cuando de padres, digamos, con parámetros antropofísicos, biométricos, estándares, nace un producto de la gestación demasiado pesado, o sea, 4000, 4500 gramos para madre o padre que pues no son de estatura muy grande, ni son muy voluminosos, como le digo, en forma los elementos biométricos, digamos, son promedio, entonces ya uno sospecha con ese, más bien, producto de la gestación con exceso de peso, está asociado a alguna patología, a este hecho, ¿no? Entonces, el promedio está bien, como ha hecho la doctora, en 3000, 3200 gramos más o menos. Ese, digamos, consideramos un peso adecuado al nacer, ¿no?
2.500 siempre hemos tenido presente que es peso bajo al nacer. Hay que cuidarlo, tenerlo en incubadora, en el producto de la gestación, hacer todo un chequeo milimétrico para ver de que vaya ganando peso y pueda tener mucho mayor posibilidad de vivir autónomamente. Perfecto, muy bien. Entonces, la clasificación del aborto, hay dos también, igual como se ha hablado, el concepto médico, médico legal. La clasificación de aborto también tiene dos conceptos o dos clasificaciones. Una que es desde el punto de vista médico y otra desde el punto de vista legal, que se ve reflejada en lo que está definido en el Código Penal, ¿no? En nuestro país. Desde el punto de vista médico, la clasificación corresponde a aborto espontáneo, que vamos a analizarlo un poquito más adelante, el aborto inducido, el aborto retenido, el aborto provocado criminal desde el punto de vista médico. Este es el que vamos a tratar aquí. No olvidemos que estamos en el curso de medicina legal o medicina forense, que tiene que ver mucho con las situaciones de tipo legal, miradas o analizadas desde el conocimiento médico. Correcto, entonces aquí en esta clasificación médica en la que se incluye el aborto provocado, criminal, que es el conocido por todos nosotros, que lo practican algunos colegas o algunos profesionales de la salud, algunas personas también empíricas que no corresponden, no tienen ninguna profesión, no, ni ningún oficio, pero sin embargo, por prácticas a veces ancestrales, conocen, digamos, métodos que pueden, ¿no? Provocar un aborto. Pero esto, el fin es terminar con la vida del producto de la gestación, quiere decir una intención dolosa, una intención criminal. Uno sabe que las maniobras, el procedimiento que voy a desarrollar va a llevar como consecuencia el objetivo final de matar al producto de la gestación, acabar con la vida del producto de la gestación. Correcto, por eso es que es eh, esto rápidamente asociado a una situación desde el punto de vista penal y está um, debidamente establecido en las normas legales. Y la clasificación desde el punto de vista legal, ahí tenemos en los diferentes artículos, y vamos al final de la presentación, vamos a pasar justamente este tipo, estos nombres, que a veces son un poco medios, digamos, que no los podemos comprender con solamente el nombre, pero ahí está desarrollado, en ese artículo está desarrollado y le explica eh, cuál es el significado de ese nombre, de autoaborto, de aborto consentido, no consentido, de aborto abusivo, etcétera, etcétera, ¿no? El aborto inclusive terapéutico, que ya prácticamente tienen que ser retirados de aquí porque si se demuestra efectivamente que el médico o el equipo médico está actuando en beneficio 100% de la madre y que acá hay que tomar una decisión, ¿es la vida del producto de la gestación o es la vida de la madre? Entonces se prefiere en ese sentido, pero en forma objetiva y demostrada, ¿no? Técnica y científicamente, mediante pruebas, diagnósticos, ¿no? Todo un procedimiento que está debidamente organizado en la normatividad legal. El criterio de tipo obstétrico, ¿no? Establece tipos de aborto, como por ejemplo el aborto ovular, que ocurre en las 2 primeras semanas del embarazo. La madre gestante no ni se entera de esto, ¿no? Porque evidentemente el óvulo fecundado está recién comenzando la multiplicación celular y todo relacionado a estos primeros días. El aborto embrionario también, de la 3.ª a la 8.ª semana, ocurre muchas veces sin mayores molestias, y definitivamente el aborto fetal a partir de la 9.ª semana hasta antes del inicio del parto. Aquí es en este tipo de aborto con criterio obstétrico es que se desarrolla el 100% de abortos de tipo doloso, de tipo criminal, ¿no? Y el criterio legal, el aborto penado, el aborto no penado, en los dos recuadros, ¿no? El aborto penado, el autoaborto, si la madre gestante se demuestra que ella misma se ha producido, ¿no? Ha producido el fin de la vida del producto de la gestación. Igualmente el aborto consentido, acepta ella
que se le hagan las maniobras de tipo abortiva. El no consentido, vamos a definirlo también en el artículo respectivo del Código Penal, y el abuso de arte u oficio cuando se le obliga, se le presiona a la madre gestante por la pareja, por el conviviente, esposo, etcétera, ¿no? Y también interviene ya sea médico u otra persona que va a ejecutar las maniobras abortivas, definitivamente intervienen con esa, digamos, esa maledicencia, ¿no? De poner fin a la gestación de manera totalmente abusiva. El aborto de tipo culposo, ¿no? Que producto de la atención médica eh, por alguna otra causa, por alguna patología o alguna situación médica que esté en tratamiento, se produjera efectos negativos sobre la gestación y terminaran en aborto, no vio intención en este caso, por eso el concepto de algo, de una actitud culposa es donde no ha habido intención de dañar al paciente, donde no ha habido intención de matar mucho menos al paciente, ¿no? En este caso al producto de la gestación. Y se enumera los tipos de culpa médica o de responsabilidad médica que vamos a analizarla en la penúltima o última clase de nuestro curso, ¿no? La impericia, la imprudencia, me refiere a negligencia, ¿correcto? Y también el aborto penado es el denominado, que vamos a analizarlo en el enunciado del Código Penal, el denominado preterintencional. Y el aborto no penado, ya hemos dicho al inicio de la disertación, que es el aborto terapéutico, ¿no? Y el aborto que es no contemplado, que es el espontáneo, el que se produce por un accidente, y evidentemente el médico o el equipo médico hace todo lo necesario y se demuestra que hace todo lo necesario para salvar la vida, pero sin embargo, no sé, por efectos no tan graves de la situación del accidente, se produce definitivamente la muerte del producto de la gestación. Y el aborto eugénico o eugenésico. Analizando aquí el aborto terapéutico, por ejemplo, algún ejemplo que nos lleve al equipo médico o al médico tratante para tomar esa decisión de proceder a cortar la gestación. Algún tipo de patología, una patología clásica que siempre se recurre al análisis profundo de la salud de la madre y tomar la decisión de elegirla a ella en desmedro del producto de la gestación. A ver, ¿cuál es el ejemplo clásico? Opiniones. A ver, ¿están ahí? Vamos, en estos foros, ya sea virtual o si fuera presencial, tienen que fluir las ideas. No importa que lo digan equivocado, no importa que se equivoquen. Para eso estamos, justamente. Un caso podría ser cuando las madres tienen enfermedades autoinmunes. Ya podría ser y que implica alto riesgo inclusive arriesga, está en peligro de la vida, ¿no? Prácticamente en la madre gestante. Puede ser, ¿no? ¿Qué otro? Hay una enfermedad, una patología que es bien, bueno, no digo que es bien común, pero es clásica que se tome la decisión, digamos, de favorecer a la mamá y sacrificar al producto de la gestación. La hipertensión maligna del embarazo, ¿cómo se llama? Preeclampsia. Eclampsia, correcto, ¿no es cierto? Que se han visto probablemente no solamente en la parte teórica, sino de repente en la parte práctica, ya algunos casos o han visto algunos casos relacionados a esta patología. Entonces, la eclampsia, ¿no es cierto? O sea, a partir de qué semana más o menos comienza a subir ya incontrolablemente la presión arterial de la madre gestante.
A ver, eso Después de tiene la semana 20, doctor. la semana 20, muy bien, claro, perfecto, ¿no? Ya cuando el feto está más o menos ya con un desarrollo bastante importante, ¿no? Y lamentablemente es una hipertensión pues, que es refractaria, ¿no? O sea, no le hace caso a ningún medicamento prácticamente, ¿no? Hay casos, evidentemente, que si no son tan con tanta intensidad, hay que monitorear muy, muy de cerca, perdón, a la paciente, y algunos pueden, digamos, bien monitoreada, llegar, digamos, a un grado de maduración, pues, hasta el séptimo, octavo mes de la gestación y poder ahí acortar y poder, digamos, tener la posibilidad de que el producto de la gestación pueda también ya llevar una vida autónoma, ¿no? Con el grado de maduración correspondiente de sus órganos. Pero evidentemente hay hipertensiones que son pues definitivamente incontrolables y tienen alto riesgo para la madre, ¿no? De su vida, ¿no? Inclusive, correcto. Entonces, eso es bien el ejemplo. Y el aborto eugénico o eugenésico, le llaman otros también, ¿a qué se refiere? Cuando el feto tiene alguna patología, ¿no? De repente una cromosomopatía. Claro, por ejemplo, malformaciones congénitas, pero tan graves que se denominan patologías o anomalías o malformaciones incompatibles con la vida. Por ejemplo, Anencefalia. anencefalia, que es la clásica, ¿no es cierto? Anencefalia. No hay ningún registro de un anencefálico que haya sobrevivido. Hay casos en que han nacido, pero ahí pues pocos minutos, otros en pocas horas. No sé, no revisó mucho los casos y habrá algunos días que ha durado, pero evidentemente no va a sobrevivir más allá de un cortísimo tiempo. Porque hasta ahora pues nadie se ha demostrado que pueda vivir sin encéfalo, sin cerebro. Entonces, exactamente la anencefalia, ¿no? Eso está catalogado dentro de eso. Y evidentemente tiene que demostrarse, demostrarle técnica y científicamente a la madre gestante de que es inútil seguir con la gestación hasta el final, porque no va a haber ninguna garantía de vida, de sobrevida de ese producto en la gestación, ¿no? Las pruebas correspondientes, ¿no? Ecografía, tomografía, lo que sea necesario para demostrar eso, ¿no? Pero tiene que ser debidamente también, así como el aborto terapéutico, si bien es cierto, estas malformaciones no ponen en riesgo la vida de la gestante, pero sí ella tiene que ser ella tiene que manifestar el consentimiento debidamente informado por parte del médico tratante o el equipo médico tratante, ¿no? Demostrarle, porque ha habido casos en que se ha tomado solamente la decisión desde el punto de vista médico y ha habido controversias y problemas legales, ¿no? Porque la madre no le ha sido consultada y ella no tomó la decisión final para proceder a este tipo de aborto eugénico o eugenésico, ¿no? Entonces tenemos que seguir todos los procedimientos, tenemos que estar acostumbrados a seguir todos los procedimientos porque esos procedimientos son de implicancia legal y nadie evidentemente una vez que ustedes salgan ya se conviertan formalmente en médicos, debidamente titulados, debidamente colegiados, ¿no? Nadie quiere en el desarrollo profesional afrontar casos de tipo legal, ¿no? Que estén denunciando por presunta responsabilidad médica bajo el tipo que estamos viendo, ¿no? Que le acusan de ser negligente o imprudente o imperito, ¿no? El imperito es el que no sabe, no conoce, digamos, no tiene conocimientos de la especialidad o del área en que maneja. A veces ni siquiera, digamos, conocimientos mínimos, ¿no? O muchas veces nos estamos adelantando un poco en esta clase, pero o se tiene conocimientos meramente teóricos, pero no prácticos. Entonces siempre tenemos en medicina que combinar la teoría con la práctica, ¿no? Entonces siempre es importante hacer eso.
Entonces, si se demuestra que realmente es un tipo de culpa médica, evidentemente también uno se va a someter a la denuncia, al proceso, al castigo, probablemente una pena de cárcel, porque evidentemente no ha tomado las previsiones adecuadas. Y con respecto a este aborto eugenésico también, todos los casos tienen que ser debidamente comprobados y socializados con la gestante. Y explicarle, ¿no?, que no va a llegar a nada el que se continúe hasta el final de la gestación, venga inclusive el trabajo de parto y se obtenga un producto pues anencefálico, porque no va a tener mayor proyección de vida. Aborto como delito es el aniquilamiento del producto, la muerte del producto de la gestación. Y ya otra figura es diferenciarlo del infanticidio, que es, o sea, el niño nace, ¿no?, y mediante una figura también que la vamos a, analizar legalmente. Por ejemplo, a veces hay trastornos psiquiátricos, inclusive de la gestante, que terminan matando al niño recién nacido, pero esa producto de la gestación ha nacido, y muchas veces en buenas condiciones. Entonces eso ya no es un aborto ni nada, sino es un infanticidio, eso es un homicidio ya. Para definir o etiquetar las maniobras de muerte de un producto de la gestación que encajen en la figura de aborto, debemos corroborar que hay elementos o condiciones que conforman el delito, o sea, que estructuran el delito. Primero, evidentemente, comprobar que la madre, la mujer que está siendo investigada, está embarazada o ha estado embarazada. El dolo, o sea, quiere decir la intención de hacer daño. En este caso, la intención por una cuestión económica, una preventa económica, un pago, ya sea por la misma madre, por la pareja, por la familia, etcétera, etcétera, para que se lleven adelante las maniobras abortivas. Entonces uno tiene plena conciencia de que el procedimiento que voy a realizar a esa paciente, a esa madre gestante, es una situación intencional. Voy a matar el producto de la gestación mediante el procedimiento que sea que practique. Entonces uno tiene conciencia de eso. Es una actitud de tipo dolosa. Hay intencionalidad. Es una de las preguntas que se le puso en el examen parcial, ¿no? Es claro, el acto culposo es el que no hay ninguna intención, ¿no es cierto? Yo atiendo a mi paciente, opero a mi paciente, pero por alguna situación que me equivoqué, o sea, hubo algún tipo, no preveí, no llevé adelante el debido procedimiento o no practiqué la guía terapéutica establecida para ese caso, no utilicé instrumentos debidamente que están estipulados para ese procedimiento, etcétera, etcétera, hubo un descuido, una negligencia. Eso no implica que haya habido intención de matar a la paciente, ni mucho menos si hablamos de gestación al producto de la gestación. Entonces, esa es una actitud de tipo culposa, ¿no?, donde no ha habido intención. En la actitud dolosa sí ha habido intención, ¿no? Porque a mí me van a pagar por practicar maniobras abortivas, y esas maniobras abortivas, el objetivo es terminar con la vida del producto de la gestación. Entonces, tiene que demostrarse eso, ¿no? Por ejemplo, si hay intervención en alguna supuesta, entre comillas, clínica dedicada justamente como fachada a este tipo a este tipo de maniobras abortivas, hay que demostrarlo, ¿no?, debidamente. Por eso es que, digamos, a veces se montan operativos, no de forma así, pues, sorpresiva, sino debidamente preparados, investigados, ese lugar, ese presunto lugar donde se tiene sospechas primeramente o se obtiene de repente algún tipo de testigo, etcétera, y se comprueba entonces el dolo que hay en ese tipo de procedimientos. El empleo de medios abortivos, ¿no?, que vamos a verlo más adelante. La muerte del producto de la gestación o de la concepción, ¿no? Ya sea que producto de la gestación haya sacado físicamente, entero o por fragmentos, o haya introducido alguna sustancia, por ejemplo, en forma intrauterina, y haya producido la muerte dentro del útero, y esté ahí, no haya sido todavía expulsado o retirado del útero. Por eso es que al final dicen, no es exigible la expulsión.
Si está muerto dentro del útero y se demuestra que ha habido maniobras o sustancias o procedimientos que han llevado a esa muerte, entonces no es exigible que esté fuera, ¿no? Que haya sido expulsado del útero. Entonces, esos elementos constituyen definitivamente, ¿no?, con casi un 100% de probabilidad que ha ocurrido un delito relacionado a aborto. Y aquí están justamente los artículos que en el inicio de la clase mencionábamos, desde el 114 al 120. Un bien jurídico protegido es, como principio fundamental de los derechos humanos, la vida y la salud de las personas, ¿no? Y la vida justamente se respeta desde la concepción, como hemos dicho ya, ¿no?, desde el punto de vista médico legal. Entonces, el producto de la gestación tiene derecho a vivir, ¿no?, independientemente, digamos, cómo se haya generado su concepción, ¿no? Como dicen los niños, no piden venir al mundo. O sea, es acto de la pareja. Si hay situaciones polémicas, bueno, tienen que resolverse desde el punto de vista del derecho. Pero eh, todo niño tiene, o todo feto tiene derecho a vivir. Y el Estado tiene que justamente proteger, porque es un bien jurídico, lo tiene que proteger, brindando condiciones de atención, condiciones de salud, de prevención, ¿no?, de control, que sabemos que están totalmente deficientes, pero siempre hay que hacer, digamos, algo mejor en este sentido para que las madres gestantes, las madres adolescentes, que ya tienen capacidad reproductiva, se enteren de todas las circunstancias, ¿no?, en que deben ellas tomar la decisión de traer al mundo, ¿no?, a un niño con la debida responsabilidad para que pase toda la gestación en buenas condiciones, venga a este mundo a través de un parto completamente bien atendido, y las siguientes etapas de la niñez y las que siguen en la vida, pues tengan la debida garantía de que esa persona va a ir creciendo en buenas condiciones. Derecho de la sociedad, el interés demográfico del Estado. El Estado, bajo políticas demográficas, trata de controlar el crecimiento poblacional. ¿Aplicando qué? Procedimientos o programas de tipo de control de natalidad. Por supuesto, no yendo en contra, a final de cuentas lo que prima es la voluntad de la madre que está en etapa, perdón, de la mujer que está en etapa reproductiva. Por eso la información tiene que ser mucho más agresiva, llevarse a esas poblaciones para decirle, bueno, vives en unas condiciones adecuadas para tener un hijo. Si no, pues hay que postergar esa decisión para después, hay que prevenir, hay que cuidarse, y si ya ocurrió, digamos, la gestación, también hay que acudir a la posta, al hospital, ¿no?, a los medios más adecuados para que esa gestación se lleve debidamente controlada. Entonces hay interés del Estado en controlar la población para que la población no se dispare, como se dice, ¿no?, demográficamente, no haya una explosión demográfica, ¿no? Eso es lo que a veces está fallando, ¿no?, en el aspecto, en el campo de la salud. Aquí, como sabemos, la autoridad que rige, que digamos el sector salud, es el MINSA. Muchas veces se le critica definitivamente sus decisiones, ¿no?, que no actúa oportunamente. Eso es lo que justamente ya desde el punto de vista político hay que ir corrigiendo. Entonces, la salud y la vida de la madre también son bienes jurídicos que deben estar debidamente protegidos, ¿no? Estamos hablando de madre gestante. Muchas madres gestantes en gran porcentaje son adolescentes. Esa madre gestante, ese embarazo muchas veces no deseado. ¿Qué pasa con la adolescente gestante? No recibe la alimentación adecuada en su hogar o en el medio en que esté, no se controla, entonces hay está poniendo en riesgo el producto de la gestación. Y contra eso es lo que debemos justamente luchar, para que todo este ordenamiento y todas esas metas a la cual debe llegar el cuidado de la madre y del producto de la gestación, depende de
no solamente digamos, de los que políticamente están al mando de los sectores de Ministerio de Salud, etcétera, sino del mismo gremio médico y los diferentes profesionales de la salud, obstetras, etcétera, etcétera, para que puedan ellos, con sus propuestas, con sus sugerencias, implementar políticas o medidas cada vez de mayor significado y de mayor impacto en la población, en este caso, de mujeres en etapa reproductiva y de la población de madres gestantes. Procedimientos abortivos. Hay procedimientos pues de todo tipo, ¿no? Que son empíricos, otros que son apegados a la parte técnica, científica, médica. Acá se mencionan algunos, por ejemplo, se introducen sondas Nelaton con agujas o alambres para darle determinada rigidez y después introducirlas a la cavidad vaginal primero y después pues, pasa por el cuello uterino y al útero. Eso poniendo en riesgo definitivamente la salud y la vida de la madre gestante. Esto se hace para provocar pues desprendimiento del producto. Hay un alto, si eso no es manejado por manos expertas, una alta probabilidad de perforación. Y si hay perforación, y evidentemente estas maniobras se han hecho en un ambiente totalmente inadecuado y altamente séptico, o con alta probabilidad de que sea infeccioso, va a llevar evidentemente a la consecuencia directa de que se va a desarrollar una infección en esta parte de genitales internos y va a producirse un aborto de tipo séptico. Y definitivamente está ya catalogado todos estos procedimientos como un aborto de tipo criminal. Por otra parte, el aborto espontáneo, ¿no? Es la interrupción de la gestación sin que medie ninguna intención ni violencia, ¿no? Y definitivamente aquí tenemos una lista. Puede, puede haber, digamos, otros puntos que estén considerados, sino que estos los traemos como principales causas de aborto espontáneo, ¿no? Alteraciones cromosómicas, ¿no? En algún momento esa alteración cromosómica va a terminar en alteración multisistémica, multiorgánica y va a producir la muerte del producto de la gestación, con su expulsión o, digamos, su muerte intrauterina, en la cual definitivamente después tiene que ser evacuado el útero, ¿no? Anomalías de implantación. Muchas veces el problema de la implantación, no hay problemas en implantación, el nexo directo entre el producto de la gestación y la madre gestante es la placenta. Se implanta mal la placenta, hay consecuencias de ello y eh, por ejemplo, se puede producir desprendimiento prematuro de placenta, etcétera, etcétera, y eso produce un aborto de tipo espontáneo. No ha habido nada doloso, no ha habido nada accidental, sino que simplemente espontáneamente se corta la gestación. Alteraciones a nivel del cuello uterino, placenta que va creciendo anormalmente y ya no, digamos, garantiza de que sea un nexo por el cual se mantenga en buenas condiciones de salud al producto de la gestación, sino más bien es un perjuicio para el feto, ¿no? Placenta normal, infecciones, ¿no? Ya conocemos infecciones, por ejemplo, las que más abundan, infecciones urinarias, infecciones locales de todo tipo, ¿no? Enfermedades endocrinas que no están controladas adecuadamente, inmunológicas, es algo se habló hace unos momentos, malnutrición, diabetes mellitus, que son ya patologías, ¿no? O deficiencias que evidentemente repercuten directamente sobre el inadecuado, la inadecuada evolución de la gestación. Entonces, toda esta lista, que puede ser mucho mayor, está relacionada a causas de aborto espontáneo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en los dos cuadros superiores el famoso embarazo ectópico, ¿no? ¿Por qué se forma aquí? A ver, dígame. ¿Por qué se genera un embarazo ectópico?
¿Cuál es el concepto de embarazo ectópico? Implantación del embrión en un espacio que no son los 2/3 superiores del útero. Correcto, ¿no es cierto? Y mayormente es justamente dice, No digamos, se produce puedo. la concepción y no sigue la evolución normal que es, ¿no?, descender por la trompa y anidarse en el útero, en el fondo uterino. Se queda ahí y definitivamente es un lugar totalmente inadecuado, no está preparado para ello. Y viene el crecimiento del producto de la gestación progresivamente y como definitivamente la trompa no está adecuada, preparada para que acompañe al crecimiento hasta el final de la gestación, ¿qué va a pasar con esa trompa? Si es que no es advertido rápidamente o diagnosticado rápidamente el embarazo ectópico, ¿qué va a suceder ahí? Se rompe, ¿no es cierto? Se rompe y ¿qué podemos inmediatamente como consecuencia tener? Un shock o un Dolor, sangrado. sangrado. Correcto, muy bien. Exactamente, ¿no? Hay ruptura de vasos sanguíneos ahí y una hemorragia que puede ser masiva, ¿no? Y que lleva, si no se interviene rápidamente, al shock hipovolémico, ¿no? Efectivamente, al shock hipovolémico y subsecuente muerte de la madre gestante. Entonces, por eso el tópico a veces reporta síntomas un poco abigarrados, ¿no? Aparte del dolor, una molestia no muy bien ubicable, pero si ya se tiene la premisa de que hay gestación o hay alta sospecha de gestación, inmediatamente uno tiene que recurrir pues a exámenes un poco más avanzados como una buena ecografía obstétrica y ahí va a salir el diagnóstico. E inmediatamente uno tiene que tomar las previsiones o las medidas que ameritan este tipo de urgencia, ¿no?, o de emergencia prácticamente, para evitar justamente que llegue al extremo de que podamos perder a la madre gestante. Muy bien. El aborto provocado o el aborto criminal, ¿cierto? Está definido como muerte deliberada, violenta del producto de la gestación por parte de la propia gestante o de otra persona o un profesional de la salud, ¿no? Llámese médico o hay innumerables, ¿no?, profesionales que intervienen, por ejemplo, que tienen alguna experiencia en el control gestacional, como por ejemplo obstetras, enfermeras, o tecnólogos, ¿no? Hay diversidad a veces de personas técnicas o profesionales que están asociadas a estas maniobras abortivas. Intervienen de esta manera entonces, eh, provocando la muerte deliberada del producto de la gestación mediante el uso de medios, como dice aquí, químicos o físicos, ¿no? Y aquí tenemos una foto pequeña de un producto de la gestación muy pequeño, con grandes áreas, por ejemplo, con especie de quemaduras que ha tenido, ¿no?, en todo el cuerpo. Bueno, no excepto un poco de la cabecita, pero en el resto del cuerpo presenta unas escaras negruzcas, ¿no?, tipo quemadura por haber tomado contacto con una sustancia, evidentemente, lo más probable es corrosiva, y eso ha motivado pues la muerte de este producto de la gestación y evidentemente ha sido extraído del útero entero, ¿no? Y se provocó la muerte del producto de la gestación y su evacuación del útero. Procedimientos abortivos, decíamos, y dábamos algunos ejemplos, pero acá ya recurrimos a una clasificación. Procedimientos empíricos y procedimientos desde el punto de vista médico, que vamos a ver a continuación. Aquí se nombra un derivado del petróleo que hace muchos años ya no se fabrica, ¿no? Es un derivado del petróleo, el querosene o queroseno le llaman otros. ¿Qué cosa era? ¿Saben ustedes? Ya les he mencionado de dónde proviene, pero ¿para qué se utilizaba?
La lejía, sí, evidentemente sabemos, ¿no? Es un Pero blanqueador. Sí, escucho. doctor, A creo ver, que lo diga. usaban en la sierra para hacer fuego o luz en en los pueblitos. Correcto, va por ahí, bien, bien, bastante aproximada a la definición. Como dije, este es un derivado del petróleo. Era, porque ya hace muchos años que ya no, ya está prohibida ¿cómo se llama? Su fabricación, ¿no? Del petróleo entra toda una refinería, sale la gasolina, sale el petróleo de tipo diésel, que también sirve como combustible para vehículos, la gasolina también, y salía también un componente que se llama querosene. Es un combustible, así es, esa es la definición, es un combustible que era utilizado hace muchos años, yo sí lo he vivido en mi niñez, que no existía todavía el gas licuado de petróleo, el de los balones de gas, mucho menos todavía no se tenía pues lo que ya tenemos ahora y todos podemos, la gran mayoría de población está gozando, en las zonas urbanas sobre todo, el gas natural, no existía eso. Entonces existía el querosene, eso se utilizaba en cocinas para cocinar los alimentos, ¿no? Y hacer toda una serie de situaciones que relacionaban, que daba posibilidad de tener, no sé, compraban a nivel de los domicilios por galones, se ponían en las cocinas, habían otras cocinitas que se llaman primus, lo que dice la luz justamente igual, ¿no? Habían unos depósitos de vidrio que se llamaban lamparines, ¿no? Eso pueden decirle sus papás, sus mamás, sus abuelitos. Los lamparines se ponía el querosene, tenía una tapita ahí con una mecha, ¿no? Y se ponía como un cono, ¿no? De vidrio. Entonces se encendía la mecha y eso daba luz, iluminaba el ambiente, efectivamente donde no había luz eléctrica, ¿no? O a veces ocurría que tenía el área, tenía pocas horas de luz, entonces ya entrada en la noche tenían que utilizarse los famosos lamparines para iluminar el domicilio, las casas o diversos ambientes. Entonces, pero ¿qué ocurrió? Esto se introducía muchas veces a nivel, imagínense, ¿no? Es unas sustancias tóxicas que se introducía a nivel uterino. Entonces, definitivamente eso pues va a producir serias alteraciones a nivel de piel, a nivel sistémico, muchas veces también del producto de la gestación, y lo va a matar, ¿no? ¿Por qué se prohibió su uso? Porque este querosene era utilizado también en la extracción del principio activo de la hoja de coca. O sea, para extraer la coca, el principio activo, que se convierte primero en pasta básica y después esa pasta básica se refina y se obtiene el clorhidrato de cocaína. En ese proceso de macerado de la coca, cuando hay cosecha en las hojas de coca, en los grandes laboratorios, ¿no? En zonas pues conocidas ya de selvas, de sierra, utilizadas para el narcotráfico, se hacían grandes pozas, ¿no? Donde se depositaba, además de querosene, ácido sulfúrico y otras sustancias, y la hoja se ponía ahí a macerar. Esa maceración no daba lugar a que mediante reacciones químicas, el querosene, los ácidos y las otras sustancias que se ponían, vayan extrayendo, sacando, jalando el principio activo de la hoja de coca. Luego eso se escurría, ¿no? Y se obtenía pues especie de una masa ahí que se secaba y se convertía en pasta básica de cocaína. Eso, una vez que ya también se fue tecnificando el narcotráfico, primero se exportaba así como pasta básica y lo refinaban en el extranjero. Ya actualmente, hace muchos años, ya se refina acá mismo también. Ahí sale el polvo blanco, ¿no? De alta pureza, dependiendo del proceso adecuado que hagan digamos, de- de- de transformación, saldrá el grado mayor de pureza del clorhidrato de cocaína. Entonces, se vio que grandes cantidades de querosene eran derivados a esta industria del narcotráfico por cisternas, ¿no? O sea, se producía, en vez de ir
para utilizarlo en los domicilios o en los sitios en que evidentemente no había luz eléctrica y se utilizaba este querosene como combustible, iba hacia las zonas donde los grupos narcotraficantes estaban teniendo sus pozas de maceración y todo lo que le llaman sus cocinas, cocinando todo este producto. Entonces se terminó por suspender la obtención de la refinación del petróleo. Esa fue un poco la historia, ¿no? Por eso ya eso ha quedado como dato histórico, básicamente. Luego se puede introducir pues ruda, perejil, orégano y una serie de situaciones pues de tipo empírico, ya algo más agresivo para los de tejer alambres, ondas que pueden permitir, así como en la fotografía inferior derecha, el alto riesgo de que se produzca una perforación uterina. Perforación uterina, sangrado, ¿no? Complicación de infección y sepsis y muerte de la paciente. Aparte, cuestiones traumáticas, ¿no? Se da golpes a nivel del vientre, traumatismo, se aconseja de que cayera sentada la madre gestante para que produzca pues, desprendimiento de la placenta. Todos son cuestiones sin ninguna base técnica ni científica, ¿no? Todo era empírico. Y procedimientos de tipo profesional o tipo médico, ¿no? Hace muchos años, ya en una situación también que fue evolucionando, pues se aplicaba formol en la cavidad amniótica. Imagínense, formol en la cavidad amniótica, el formol, ¿qué cosa hace? ¿No? Fija las proteínas, ¿no? O sea, va a matar los tejidos y por supuesto, pues eso actúa con una cantidad regular, produce muerte del producto de la gestación y también puede producir muerte de la madre, porque el útero también puede ser comprometido. Ocitóxicos, hace mucho tiempo se utilizaban, ¿no? Métodos físicos como la aspiración, ¿no? Se introducían elementos que aspiraban al feto, cuando eran pequeñitos, se obtenía el feto, ¿no? Se fraccionaba el feto y se aspiraba para, ¿no? obtener todas sus partes. Dilatación y curetaje, ¿no? Se aplicaban inyecciones salinas y se producía muerte por quemadura del feto. Algunas veces cuando el feto ya era muy grande, pues tenían que hacerse una histerectomía y cesárea muchas veces. Y después se pasó ya a fármacos y estos digamos, ya utilizados básicamente por médicos o grupos médicos que se dedicaban a este tipo de situaciones ilegales, ¿no? Aplicación de oxitóxicos, lo que se utiliza hasta ahora, las prostaglandinas, el famoso misoprostol, ¿no? La marca del laboratorio que es Cytotec, ¿no? Pero el principio activo es misoprostol. Y una serie de analgésicos, anticoagulantes, anestésicos generales, etcétera, etcétera, que producían y finalmente nos llevaban al mismo objetivo de matar al producto de la gestación y extraerlo del vientre materno. Si no se hacía adecuadamente, pues el riesgo era la infección y la probable muerte de la madre gestante. Instrumentos ginecológicos ya los conocemos nosotros, ¿no? Usando por el espéculo, ¿ok? Las famosas legras, ¿no? Dilatadores, que progresivamente iban dilatando el cuello uterino hasta ingresar a la cavidad uterina, ¿no? Y hacer los procedimientos que hemos ido revisando. Matar al producto de la gestación y extraerlo. Aquí, por ejemplo, una foto, un producto de la gestación obtenido en forma fragmentada. No está completo. Falta la parte derecha del cuerpo, ¿no? Miembro superior, miembro inferior. Aborto criminal suele caracterizarse por mutilaciones en el feto debidas a la instrumentación violenta. Ya hemos hablado un poco, pero las complicaciones en la madre gestante son obvias. Principal causa de las maniobras abortivas, digamos, llevadas a cabo por personas que no son profesionales, no tienen mayor cuidado, no está primeramente realizadas estas maniobras en lugares asépticos. Tampoco se cuida la asepsia en el mismo lugar, en la sala, en la camilla, en el consultorio que se está haciendo este tipo de procedimientos. No está garantizada la asepsia del ambiente.
entonces hay alto riesgo de desarrollar complicaciones, ¿no? Y la considera como una de las principales causas en mujeres en edad reproductiva. Se produce muchas veces hemorragia en caso de aborto incompleto, hay retención de restos placentarios, retención de membranas, como lo conocemos. Esto lleva a infecciones por contaminación durante la maniobra abortiva o permanencia de un cuerpo extraño en el útero, muchas veces. Y la secuencia es, pues, la decidua. Hay una inflamación, infección, pasa al endometrio, de ahí a la cavidad peritoneal, va se genera este proceso séptico hacia todo el organismo, se produce un shock séptico y muerte de la madre gestante. Cuando se utiliza definitivamente también solo o en combinación maniobras de tipo física, muchas veces hay trauma de genitales internos, laceración del cuello, perforación del útero, ¿no? Vejiga, intestinos también, ¿no? No hay mal cálculo de las legras que se introducen, ¿no? Se produce perforación uterina y también puede incluir vejiga o también asas intestinales que llevan indudablemente a la peritonitis, septicemia, shock séptico y muerte de la paciente. Otras veces hay reacciones vagales, ¿no? Porque un shock vagal está iniciándose la maniobra y se produce el manejo gestante muy sensible, una reacción vagal, se produce paro cardíaco, paro respiratorio, por más que se da a veces RCP, ya no sale y se produce un paro cardiorrespiratorio irreversible, ¿no? Producto de la manipulación en las maniobras puede también tenerse una complicación de embolia grasa, ¿no? También igual a nivel de complicación puede ser una embolia de tipo aire, se configura ya un problema, quemaduras que hemos estado viendo por acción de introducción de elementos corrosivos, ¿no? Altamente dañinos, letales para el producto de la gestación y muy peligrosos para la madre también. Aquí tenemos ejemplos en varias fotografías de úteros perforados, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha observamos los cuellos uterinos extremadamente dilatados, que ya, ¿no? Con hematomas, equimosis, es producto de maniobras de tipo física para poder ingresar a la cavidad uterina, ¿no? En la fotografía inferior izquierda tenemos retención de restos placentarios de membranas y esto produce una infección al interior del útero, una endometritis, que va generalizándose y lleva a la muerte de la madre gestante. En la fotografía del centro tenemos una tremenda perforación a 2-3 centímetros arriba del cuello uterino. Esto ha producido de hecho hemorragia. Y esto muchas veces, dependiendo de la perforación, si no es muy grande, la hemorragia va siendo lenta, 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 y en el transcurso de las horas, ¿no? O 24, 48 horas recién se va a establecer el shock hipovolémico, ¿no? Evidentemente, si la madre no reporta rápidamente la molestia, esto va a tener un mal pronóstico. Y acá tenemos listas que ustedes pueden compararlas, con tranquilidad las leen, diferencias entre aborto espontáneo y el aborto provocado, ¿no? El aborto espontáneo muchas veces sí presenta prodromos, o sea, síntomas y se corrobora que la madre está gestando y podemos ir intuyendo de que esas molestias pueden estar relacionadas a un aborto espontáneo. En cambio, el provocado, ¿no? El provocado todo aparentemente va bien, no existe prodromos, o a veces son prodromos de muy corta duración, pero por lo general no existen. El estado general es normal, no hay mayores modificaciones. En cambio, aquí en el aborto espontáneo sí hay un estado general en muchas ocasiones comprometido, ¿no? Entonces se ven claramente las diferencias entre el aborto espontáneo y el aborto provocado o el aborto criminal, ¿no? Al tener sospechas, ¿no?
ya muy, muy directas o cabales en que se ha producido maniobras abortivas y evidentemente tan penadas, se tiene que requerir ya la intervención del fiscal para que inicie una investigación y hacer justamente una pericia médico-legal relacionada a un hecho abortivo. ¿Qué se requiere para esto? El fiscal constituye, pide opinión, pide apoyo de los médicos legistas y se dirige muchas veces hacia el lugar o pone en conocimiento, ¿no?, el lugar donde se está llevando adelante estas maniobras abortivas y con la policía que va a iniciar la investigación también se prepara todo una suerte de operativo muchas veces, ¿no? Primero es que definitivamente si digamos se concurre al lugar de los hechos, a la escena del delito, ¿no?, y se obtiene la intervención de madres gestantes, hay que corroborar el diagnóstico de que esa mujer o mujeres han estado embarazadas y si ha habido expulsión reciente, ¿no?, del feto o está todavía dentro de la cavidad uterina, ¿no?, expulsión reciente del feto de la presunta madre o está en el feto muerto dentro del útero. Diagnóstico del aborto provocado y los medios usados, que ya los hemos mencionado. Diagnóstico de la edad del producto, que es que se obtiene entero o casi entero, no puede definitivamente diagnosticar la edad que tiene, la edad gestacional. Tienen que recogerse indicios de valor judicial que vinculen a los imputados o los acusados con el hecho delictuoso de aborto criminal. El examen de la escena es importantísimo, buscar restos placentarios, fetales, meconio, que es la primera deposición que está contenida justamente en las asas intestinales, ¿correcto?, y que se va eliminando en los primeros días después que nace el producto de la gestación. Pero en este caso, si encontramos meconio, significa pues que ha habido efectivamente eliminación del producto de la gestación y que en esas maniobras físicas, ¿no?, de extracción del producto de la gestación se generaba la eliminación de cierta cantidad de deposición conocida como meconio, ¿no? Examen de la presunta madre, establecer el diagnóstico de gestación, examen del producto de la gestación, que ya se ha ratificado también. Examen de la escena, volvemos a hacer un recordaris, si hay restos de placenta hay que recogerlos, enviarlos para su estudio correspondiente a los laboratorios respectivos. Acá entra muy fuerte la intervención del laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Mancha de líquido amniótico, meconio, unto sebáceo, si hay resto de sangre del producto de la gestación, chequear vinos, instrumentos ginecológicos, los fármacos relacionados que ya hemos mencionado, si hay existencia de mesas ginecológicas, ¿no? Toda una intervención con apoyo de la policía y dirigida y comandada por el fiscal de la jurisdicción que ha tomado ya cuenta previa y ha hecho esa intervención, la cual nos está haciendo tomar parte de la misma. La placenta, si hay restos de placenta, se manda a estudiar y aquí hay una evolución ya histopatológica. Estos son resultados del patólogo, ¿no? Nosotros podemos más o menos ir encontrando la correlación, ¿no? Placentas de menos de 2 semanas hay masas de trofoblastos sin formación de vellosidades. Eso lo ve el patólogo y informa así, ¿no? Y al momento que va evolucionando ya la placenta, va teniendo hallazgos diferentes, evidentemente, ¿no? Si hay manchas de líquido amniótico, hay que tomarlas con la debida protección. Nuevamente se menciona, meconio, entonces deben ser sometidos a estudio microscópico y a estudio inmunológico. O sea, varios laboratorios tienen responsabilidad en esto. Si se trata de fármacos o de tóxicos, recogeremos, ¿no?, indicios o la evidencia y la mandamos al estudio de el laboratorio químico toxicológico, biológico y sobre todo anatomopatológico, ¿no? Acá tenemos nuevamente ejemplos de fragmentos de tejidos ovulares o segmentos fetales,
obtenidos por maniobras criminales, ¿no?, relacionadas al aborto. Madre que, producto de toda la complicación de maniobras abortivas, muere. Entonces, el examen de la presunta madre gestante, de alguna manera, debe comenzar desde el inicio, teniendo como primer punto el establecimiento del diagnóstico de gestación y de evacuación reciente. Si muere y está definitivamente denunciada este tipo de maniobras abortivas, va a tener que pasar a necropsia médico-legal o necropsia de ley. Y acá debemos definitivamente asegurarnos de pedir todos estos exámenes que van a demostrar técnicamente que estuvo gestando esta madre, ¿no?, y que ha sido sometida a maniobras abortivas, ¿no? Acá se menciona signos de embarazo reciente, signos de presunción y signos de probabilidad, que todos nosotros manejamos, y signos de certeza. También se pueden requerir o se deben realizar pruebas inmunológicas y examen químico toxicológico, en lo que decíamos, ¿no?, para detectar sustancias que hayan sido introducidas dentro del útero materno, ¿no?, y que nos den justamente el resultado de qué sustancia tóxica es o qué medicamento, ¿no? Como el famoso misoprostol. A veces hay numerosas tabletas que se introducen a nivel vaginal, puedan haber restos, de este medicamento, y que definitivamente pueden ser detectados en el laboratorio de toxicología. Una vez que se procesa la necropsia, podemos tener el hallazgo del cuerpo amarillo de la gestación, en algunos de los ovarios. Hay que examinar el útero para descartar, pues, restos placentarios, restos de membranas, para descartar si está perforado o no. Examinar las glándulas mamarias, ¿no? Ahí tenemos que hay, por ejemplo, ya signos, digamos, de bastante probabilidad es que haya el oscurecimiento o la pigmentación de la areola y del pezón. Aparece la línea bruna, ¿no?, una línea de color marrón, ¿no?, en la línea media a nivel del abdomen. Hay también a veces cambio de color de genitales externos, ¿no?, labios mayores, labios menores. Si presionamos las glándulas mamarias, las mamas, aparece un líquido, muchas veces blanquecino o blanquecino amarillento, denominado ¿qué? Calostro, ¿no es cierto?, que ya indica el inicio de la actividad mamaria, la que tiene como finalidad elaborar la leche materna, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas hay que chequearlas minuciosamente durante la necropsia y enviar muestras de todos estos órganos al estudio de los diferentes laboratorios. Ver si hay signos de evacuación reciente, el cuello debe estar dilatado, sanguinolento, con desgarros, como hemos visto en las fotografías anteriores. Pueden haber quemaduras, perforaciones y una serie de evidencias que son muy importantes demostrarlas técnica y científicamente. Para llegar un poco a ver, digamos, un poco la edad gestacional, aquí está una regla denominada regla de Hess, que tiene que ver básicamente con el tamaño o la talla del producto de la gestación. La maceración, ¿no?, indica, o sea, si el feto está con signos de maceración, las palmas de las manos, las plantas de los pies están arrugadas, ¿no?, con signos de que ha estado, digamos, sumergido en ese líquido y están todas arrugadas, maceradas, ¿no? Significa que han muerto dentro del útero, si hay signos de maceración, ¿no? Eso significa que el feto murió en el útero y permaneció muerto aquí, ¿no?, dentro del líquido amniótico, muchas veces por varios días. Si obtenido el feto ya fuera del útero materno hay piel con grandes ampollas, pardo rojizas o verdosas, están reblandecidas, ¿no?, ya nos indica también que tiene varios días y está prácticamente en estado de descomposición.
Otros ejemplos aquí de obtención de productos de la gestación muy pequeños en las primeras semanas y han sido obtenidos por medios mecánicos, fragmentando, ¿no? Y extrayendo del útero materno mediante fragmentos al producto de la gestación. También tenemos otros ejemplos. Y finalmente, el Código Penal peruano establece en los artículos que hemos mencionado los diversos tipos de aborto que tienen penalidad, ¿no? Y pena privativa de la libertad, que acá se pone como siglas con PPL, ¿no? El aborto no consentido, el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prevenir este resultado, la pena se incrementa, ¿no? Ya está entre 5 a 10 años. El aborto abusivo, establecido en el artículo 117, el médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia para causar aborto será reprimido con pena privativa de libertad de los artículos 115, bueno, aquí no está 115, y 116. 116 está establecido. E inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8. Inhabilitación para ejercer la profesión que corresponde, ¿no? Aborto preterintencional, que se llama nombres medios, un poco que no conoce el significado. El aborto preterintencional es el que con violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años, con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas laborales, ¿no? Que haya obligado, digamos, ¿no? A abortar a la pareja, ¿no? Ya sea familiar o una persona extraña. El aborto terapéutico, que ya sabemos que está fuera del ámbito de penalización, si es que se procede debidamente, ¿no? Acreditándolo. El autoaborto, la mujer que cause su aborto o consienta que otro lo practique, será reprimida con pena privada de libertad no mayor de 2 años y también con prestación de servicios comunitarios. O sea, la mamá se va en cárcel. El aborto consentido, el que cause el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si ocurre la muerte, la gente pudo prever este resultado, ya incrementa la pena privativa de la libertad. Hay atenuantes, ¿no? El aborto no una pena de 3 meses, o menos cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio o de inseminación artificial no consentida, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente, ¿no? Porque muchas veces se hace una, digamos, una cuestión de una investigación que no toma mucho parte ni policía ni fiscal, la familia decide que es producto de un abuso sexual de esa gestación y evidentemente trata de deshacerse producto de la gestación como del lugar sin poner en conocimiento de las autoridades. Aquí el artículo B también aquí se habla un poco del aborto eugenésico, ¿no? Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento de graves taras físicas, siempre que exista diagnóstico médico, ¿no? Que entra a tallar un poco por ejemplo, la anencefalia, ¿no? Pero tiene que haber un diagnóstico y todo el procedimiento debidamente acreditado y aceptado por la madre, ¿no? Básicamente. Muy bien, con eso hemos querido dar una visión general, panorámica de ese tema que muchas veces es polémico. Cada cierto tiempo salta a la palestra, se pone en discusión en el Congreso, etcétera, etcétera, pero muchas veces se hace casi nada, ¿no? Se ha avanzado un poco con la legislación del aborto terapéutico, pero lo otro es evidentemente, no. Ahora, también está del lado de esta
de este avance mínimo o escaso o nulo, consideran otros, en la concepción ya desde el punto de vista moral, ético, religioso inclusive, ¿no? Entonces, eso hace de que no se pongan de acuerdo todos los actores sociales para definir este tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Todo claro, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, dejamos de compartir esto y vamos a llamar el estado correspondiente, ¿no? Como ya tenemos costumbre en nuestra clase. A ver, mantengan cerrados sus micrófonos y solamente los habilitan para responder al llamado, por favor, ¿no? Muy bien. Aguilar Sarabia. Buenos días, Ahí, doctor, presente. buen día. Álamo Honorio. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Alata Campos. Buen día, doctor. Presente. Buen día. Arauco Lázaro. Arauco. Presente, Ah, doctor, buenos días. buen día. Asensio Ortiz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Candia Torres. Candia Torres. Chávez Salazar. Presente, Chávez. doctor. Presente, doctor. Buenos días. Buenos César Salazar. días. Buenos días. Chipana Díaz. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Chumbe Perlacios. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Córdoba Brillante. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Cruz Palacios. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Cruz Taya. Estoy presente, buenos días, Cruz Talla. Buenos días. Cuadrado Beltrán. Presente, doctor. Buenos días. De la Torre Soto. De la Torre. Del Águila Chirito. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Del Águila Soto. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Del Castillo González. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Dextre. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Dueñas. Gracias, doctor, presente. Buenos días. Dueñas Leonardo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa Guamán. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Fuentes Calderón. Fuentes Presente, Calderón. doctor. Buenos días. Gambarini. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. García Molina. García. Gómez Cárdenas. Gómez Cárdenas. Presente, doctor. Muy bien. Gómez Rojas. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Gómez y Fuentes. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Guerrero Fano. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Guevara. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Guamán. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Wilca. Wilca Vilches. Jaco. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Leonardo. Leonardo Presente, Izquierdo. doctor, buenos días. Buenos días. Linares. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Lingán. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Liu. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Lozano. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Macha.
¿Qué Obregón? Macha Obregón. Doctor, disculpe. Buenos días. Me... Macha Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mamani. Mamani. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mautino. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Miranda. Miranda. Presente, doctor. Miranda Malpartida, presente. Buenos días. Mori Montoya. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mucho Trigo. Presente, buenos días. Buen día. Oré. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Pablo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Palomino. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pangalima. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Peña. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Perales. Perales. Puma. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rojas Aranda. Rojas Aranda. Rojas Bernuy. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Romero Sánchez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rubio. Rubio. Sáenz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Salazar Cáceres. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Salazar Huancapasa. Salazar Huancapasa. Saldaña. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Sanabria. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tazaico. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Torres. Presente, doctor. Buenos días. Torres Sánchez, ¿no? Torres Sánchez. Torres Tang. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Trillo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Trinidad. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ulloa. Cabero. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Valladares. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Zamudio. Zamudio. Zapata. Zapata. Pai Pai. Samudio presente, doctor, buenos días. Zapata. Zúñiga. Zúñiga presente, doctor. Muy bien. Ok. A ver. Última llamada. Segunda y última llamada a los que no respondieron. Candia Torres. De la Torre Soto. García Molina. Wilka Vilches. Presente, doctor. Buenos días. Wilka. Sí, doctor. Wilk. Muy bien. Perales Ledesma. Rojas Aranda. Rubio. Salazar. Huancapasa. Zapata. Muy bien. Ok. Doctor, disculpe, ¿qué? a mí no me llamó, solo llamó un Lozano, pero no llamó al otro. Lozano. Lozano Tapia, ya. Ya, ok. Está bien, estás presente. Ok, doctor, gracias. Doctor, Muy buenos bien. días. Rubio también presente. Ya pues, pero ya llamé, ya. Por esta vez voy a considerarte, ya lo demás ya no. Como máximo 2 veces y punto. Ya. Esto queda grabado y listo. Ya. Muy bien. Ok. Entonces, si no hay ningún otro adelanto, perdón, si no hay ninguna otra pregunta, inquietud, nos quedamos ahí.
Las notas está ya terminando de corregir, probablemente el día de hoy o máximo mañana. Voy a hacerla llegar a través de la delegada para que ustedes tengan 24 horas, la revisan. Si hay algún reclamo, lo resolvemos rápidamente para poder ya registrar las notas en el aula virtual. Pues se está exigiendo ya por parte de la Oficina de Registro y Matrículas. ¿Ok? Quedamos así, estamos en permanente coordinación con la delegada, la doctora Chumbe, y las delegadas de práctica. Se va a comenzar ya también a realizar la rotación de grupos de práctica. Los que han observado procedimientos de necropsia pasarán a observar exámenes en personas vivas, exámenes médicos legales y viceversa. Los que han estado observando exámenes en personas vivas pasarán al área de tanatología. Estamos ya afiatando los cambios porque a partir de estos días se vaya ejecutando con las delegadas correspondientes. Correcto. De igual manera, ya en estos días también alcanzo para los grupos respectivos, cada docente va a indicar qué grupos se van a hacer cargo de trabajo de investigación formativa, básicamente trabajo de revisión bibliográfica en diferentes temas que se le asigne por grupo. ¿Ok? Ya hacia una semana, un par de semanas antes de que termine el semestre, presentan ustedes y se les va a hacer llegar también el esquema y los requisitos en los cuales, los formatos y todo que tienen que presentar dicho trabajo. Correcto. Bien, entonces, si no hay nada más, nos quedamos ahí. Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí, doctor. Gracias. Ok, gracias también.